Señoras y señores, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo sé que no te lo vas a querer perder, porque voy a hablar de una de las historias mejor conocidas en la historia del cristianismo, una de las historias más populares que existen. Me refiero a Génesis capítulo 6, o sea, el diluvio. Así que no te lo quieres perder, porque lo más seguro es que voy a poner en reto tu perspectiva y tu entendimiento de este narrativo. Así que comenzamos con el intro. No te vayas para ningún lado. Buenas a todos, muy buenas señoras y señores. Mi nombre es Mark Peralta y bienvenidos sean a este nuevo episodio de Los Ateólogos. Hoy vamos a hablar de uno de los temas, uno de los relatos quizá más conocidos de la Biblia entera. Es el relato del Gran Diluvio, o sea, el Arca de Noé. Génesis capítulo 5, 6 en adelante. Y la razón por la cual quiero hablar de este relato es porque anteriormente hablamos de otros relatos que existieron de la literatura babilonia, donde se hablan o hace referencia a la creación del universo. Específicamente hablamos en un episodio pasado acerca del Enuma Elish y todos los paralelos que existen entre sí con la Biblia. Hoy, más adelante, en el libro de Génesis encontramos el relato del Arca de Noé, el cual también tiene o comparte ciertos conceptos que ya existían en la literatura babilonia desde muchísimo antes, más atrás. Específicamente me refiero a la epopeya llamada el Atrahasis o el épico de Atrahasis, junto también con el Eridu Genesis de la tradición sumeria, el cual es muy parecido también, y finalmente el épico de Gilgamesh, también tradición babilonia, que también habla de conceptos de la creación del universo, de la creación del hombre, de la creación de los dioses, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hacer un énfasis o un enfoque al estudio de la Atrahasis, el cual me llama muchísima la atención porque tiene muchísimos parecidos, muchísimos paralelos a lo que podemos encontrar en Génesis capítulo 6. Ahora, antes de entrar en detalle, me gustaría hacer un breve resumen de lo que sucede en Génesis capítulo 6 para que podamos entender un poquito más o darnos cuenta de los paralelos de la Atrahasis. En capítulo 6 de la Biblia comienza el autor diciendo lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Lo cual es muy interesante porque en el capítulo anterior, o sea, en el capítulo 5, después de que concluye la historia de Adán y Eva, y ofrece varias genealogías después de Noé, hablan de más o menos los años en que vivían cada uno de estos parientes, y todos son años bastantes. O sea, por ejemplo, dice, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años. O sea, hay un montón de generaciones que viven muchísimos años, y ahora en el capítulo 6, porque dice, los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, entonces Dios empieza a dar una reducción en el tiempo en que el ser humano está pudiendo vivir. Entonces más adelante dice que Jehová se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón a raíz de la maldad que existía en el tiempo, pero que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y entonces Jehová se acerca a Noé, más o menos le explica el rollo, le da instrucciones de cómo construir esta arca para que él pueda sobrevivir, le ordena de que invite pues a familiares, a gentes, y que también va a venir los animales para que puedan todos sobrevivir. Luego más adelante viene el diluvio, luego el diluvio,
Luego el arca de Noé queda postrada encima de una montaña. Salen el cuento de las palomas y buscando tierra firme. Sale Noé y lo primero que hace es ofrecer un sacrificio a Yahvé. Entonces, más o menos es el resumen de capítulo 6 de Génesis en la Biblia. Ahora, vamos a resumir el Atrahasis. Pero antes de comenzar en el resumen del Atrahasis, me gustaría ofrecerles ciertos puntos que les van a ayudar a entender más o menos la historia. Bueno, resulta que, según el Atrahasis, existen dos clases de dioses, lo que se llaman los Anunnaki y los Igigu. Los Anunnaki forman parte de lo que se reconoce como los dioses superiores y los Igigu serían como unos dioses inferiores. Los Igigu, que son los dioses inferiores, se quejan por los trabajos que han recibido, porque resulta que según el Atrahasis, los dioses superiores lo que hicieron fue, ellos obligaron a los dioses inferiores a que hicieran las diferentes obras de creación o obras de mantenimiento de la creación. Y esos dioses inferiores se diferenciaban de los dioses superiores porque ellos hacían esas obras. Por ejemplo, dice en el mismo texto, excavar los cursos del agua, canales que vivifican la tierra, el curso de los ríos, como por ejemplo el Tigris y el Éufrates, que eran los ríos más importantes de la región de Mesopotamia, como también la creación de las montañas, y también se nombra a un tal gran pantano meridional, que seguramente forma parte importante de la geografía de Mesopotamia. Ahora, después de miles de años, ¿qué pasa? Que los dioses inferiores que tenían como tarea la obra de mantenimiento de la creación, se lamentaban por su labor y empezaron a quejarse y decidieron hablarle al dios principal de los dioses superiores para que hiciera un cambio porque ya no querían seguir trabajando de esa forma. Porque decían ellos que la carga era muy pesada, que el trabajo era infinito, que básicamente el trabajo era infernal. Entonces, ¿qué sucede? Que el dios principal, llamado Enlil, toma compasión de los dioses y propone un plan. Este plan viene siendo crear sustitutos para los dioses que se están cansando. Entonces, hasta este punto en la historia, están justificando la creación del ser humano como dichos sustitutos de los dioses inferiores para sobrellevar la carga del mantenimiento de toda la creación. Entonces, uno de los dioses inferiores, llamado Enki, crean al hombre usando arcilla y con sangre de los dioses, y que gracias a esa sangre divina estará el hombre asociado, es decir, creado a su imagen, a los dioses, porque al compartir esa sangre en esa mezcla primordial, ¿no?, donde describen la creación del ser humano, entonces de esa forma los dioses le dan ese toque divino al ser humano que luego le facilita el tomar el cargo o la responsabilidad del mantenimiento de todas las obras de creación. Ahora, resulta que entonces sí funcionó el plan en el sentido de que se crea el ser humano para que reemplace la obra de los dioses inferiores del mantenimiento de la creación, pero resulta que entonces los seres humanos empiezan a crecer y a multiplicarse y se empieza a llenar la tierra, lo cual causa una gran cantidad de bulla, de ruido, lo cual molesta al dios principal Enlil. Entonces, el dios Enlil dice que no puede encontrar descanso, así que ordena una epidemia para matar a los hombres. Pero uno de los dioses tomó misericordia por el hombre y ordenó a los hombres que solamente proclamaran alabanzas al dios principal, y esto hizo que el dios se arrepintiera y cancelara la epidemia. Luego lo mismo vuelve a suceder, porque el hombre vuelve y prospera, crece en números, vuelve a multiplicarse y llega todo este ruido al cielo, toda esta conmoción, la cual vuelve otra vez a molestarle al dios principal llamado Enlil. Bueno, el caso es que el hombre retoma la obra de los dioses, construyendo diques de riego para satisfacer el hambre del hombre y el deseo de los dioses, pero el hombre empieza a multiplicarse. Dice que el país, como un toro, alzaba tanta la voz que se molestó el Dios soberano. Entonces, dice, cito, el rumor de los humanos ha de llegar demasiado fuerte. Entonces, esta vez Enlil, el dios principal de los dioses supremos, les manda una sequía y una hambruna
y le ordena al Dios encargado de la lluvia que deje de llover. Y de esa forma pues trae sequía a la tierra. Pero vuelve otra vez el dios Enki y le pide a los humanos de que enfoquen sus alabanzas al dios encargado de las lluvias, y de esa forma al dios encargado de las lluvias acepta ese sacrificio o esas alabanzas y deja de parar la lluvia y vuelve toda a su normalidad. Pero vuelve otra vez el dios principal llamado el Nil a quejarse de los dioses y decide entonces en mandarles un diluvio para acabar con todos de una vez por todas. Ahora, lo que sucede es que el dios Enki, al recordarse de que había creado a los hombres en beneficio de los dioses, se opone al gran diluvio. Por medio de un sueño le comunica a este señor llamado Atrahasis, que era un ser humano, y le da instrucciones de cómo hacer un arca, de guardar los animales, de que va a haber un gran diluvio, etcétera, etcétera. Luego más adelante vemos en el relato de que el diluvio viene, mata a todos los seres vivientes y a todos los animales, con excepción de esta persona llamada Atrahasis, junto con sus familiares y los animales que se protegieron en su arca. Luego al final el arca desembarca encima de una montaña de una forma muy parecida a Génesis, y como resultado esta persona Atrahasis termina ofreciendo un sacrificio a los dioses de la manera en que Noé también hizo al final del diluvio.